Estaba preso por el pecado, gracias a ti, Dios, libre soy. Y ahora danzo sin detenerme, con alegría que no puedo contener. Despierta la ciudad. Cuando todos se van y no hay conmoción, cantaremos sin temor. Como Pablo y Silas, no estamos callados al adorar. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. Me das sentido y nunca fallas. Oigo el llamado que me das a ser distinto, vivir por Cristo, hacer la luz en la oscuridad. Despierta la ciudad. Cuando todos se van y no hay conmoción, cantaremos sin temor. Como Pablo y Silas, no estamos callados al adorar. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. Pasé el llamado, no importa el momento, cantaré. Pasé el llamado, no importa el momento, cantamos libres contigo. Cuando todos se van y no hay conmoción, cantaremos sin temor. Como Pablo y Silas, no estamos callados al adorar. Cantamos libres contigo. Cuando todos se van y no hay conmoción, cantaremos sin temor. Como Pablo y Silas, no estamos callados al adorar. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. Hola chicos, el día de hoy vamos a iniciar una nueva lección y es acerca del segundo viaje misionero de Pablo. Muy bien, quiero que todos vayamos a nuestras Biblias en Hechos 16 del 11 al 40. Ok, ¿qué sucedió? Bueno, Pablo estaba terminando ya su primer viaje misionero y está a punto de iniciar un segundo viaje misionero con la intención de seguir esparciendo el evangelio a las personas. Entonces, pues él está obviamente iniciando y inicia este viaje con otro hombre llamado Silas. Muy bien, ¿qué sucede a continuación? En la Biblia, en el versículo 9 del capítulo 16 de Hechos, nos dice que Pablo tuvo una visión donde un hombre de Macedonia le está pidiendo ayuda. Vamos a leerlo directamente a la Biblia. Y dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces, Pablo tiene este sueño que Dios le mandó para que él supiera que tenía que ir a esta ciudad, a este lugar llamado Macedonia, porque las personas necesitaban su ayuda. ¿Por qué? Porque necesitaban el evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo
inicia este viaje y va directo a la primera ciudad de la provincia de Macedonia llamada Filipos. Entonces, al llegar a Filipos, en el día de reposo, Pablo llega a un río. Este río era un lugar donde las personas de Filipos iban a hacer oración, ya que se entiende que no había sinagogas en ese momento. Entonces, este era el único lugar donde las personas iban a orar. Entonces llega a este lugar y Pablo se encuentra con un grupo de mujeres, y entre este grupo de mujeres había una mujer que se llamaba Lidia. La Biblia nos dice que Lidia era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió su corazón. Entonces empezó a oír a Pablo y Dios hizo que su corazón se abriera a... Entonces Dios abre su corazón y en ese momento Lidia reconoce al Señor Jesucristo y quiere aceptarlo en su corazón. Entonces nos dice la Biblia que en ese mismo momento Lidia y su familia fueron bautizados y todos creyeron en lo que Pablo les estaba diciendo. También la Biblia nos dice que después de esto la familia de Lidia invitó a Pablo a que se quedaran con ellos en su casa unos días, y pues Pablo aceptó. Entonces, pues aquí podemos ver la primera historia de lo que pasó en este segundo viaje misionero de Pablo. Ahora vamos a ver qué siguió después. Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar viendo qué es lo que siguió a continuación en este segundo viaje de Pablo. Vamos a ir al capítulo 16 de Hechos, versículo 16. Aquí nos habla que Pablo se encontró con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, estaba poseída por un espíritu maligno de adivinación. Ella era esclava, ella no tenía libertad y sus amos la usaban para ofrecer su servicio de adivinación a otras personas y así ganar dinero. Entonces Pablo se encuentra con esta muchacha y esta muchacha le dice a Pablo que él era un enviado de Dios y que venía a hablar sobre la salvación en Jesucristo. A pesar de que la muchacha no estaba en un error, estaba diciendo cosas ciertas, nos dice la Biblia que a Pablo no le gustó obviamente lo que estaba pasando con esta muchacha, porque era un espíritu maligno el que estaba obviamente en la vida de esta mujer, de esta muchacha. Entonces vamos a ir al capítulo 16, versículo 18 de Hechos para ver qué fue lo que pasó con esta muchacha. Nos dice que esta muchacha seguía muchos días diciendo que Pablo era un enviado de Dios y que venía a hablar sobre la salvación de Jesucristo. Entonces nos dice que más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces Pablo, en nombre de Jesucristo, hizo que el espíritu maligno que poseía a esta muchacha saliera y ella pudiera ser libre de esto que ella estaba pues sufriendo, ¿no? Ahora, como nos dice la Biblia, pues al momento en que Pablo libera a esta muchacha de este espíritu maligno, pues sus amos que hacían dinero con ella para adivinar pues la vida de otras personas se enojaron muchísimo con Pablo. Tanto fue que lo llevaron hasta las autoridades de Filipos para que ellos los juzgaran tanto a él como a Silas. Entonces, pues llegando ahí, pues se dan cuenta lo que había sucedido y los encarcelan. Nos dice la Biblia que los llevaron a un calabozo de más adentro y les aseguraron los pies en el cepo. Entonces, por esta situación los encarcelan a ambos y ahorita pues lo que sigue en la historia es que ellos van a estar en la cárcel. Quiero preguntarles, chicos, ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó estando Pablo y Silas en la cárcel? ¿Ustedes creen que se enojaron? ¿Creen que se sintieron tristes? ¿Creen que pensaron que lo que hicieron estuvo mal? Vamos a ir al versículo 25 y vamos a descubrir qué fue lo que pasó con ellos en la cárcel. Entonces, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal magnitud que se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Entonces Pablo y Silas no estaban tristes, ellos estaban cantando, ellos estaban gozándose en Dios y sabiendo que lo que hicieron fue lo correcto. Y Dios mostró su poder liberándolos de la cárcel. Entonces el carcelero que los había encerrado ahí se dio cuenta de esto. El terremoto hizo que él se despertara y se diera cuenta que los presos iban a salir. Entonces nos dice la Biblia que agarró su espada y estaba dispuesto a matar a quien intentara huir de la cárcel. Llegó hasta donde estaba Pablo y Silas y nos dice la Biblia que ellos no huyeron, ellos estaban ahí. Y al momento en que el carcelero llegó, se arrodilló ante Pablo y Silas, se dio cuenta de lo que había pasado, que era algo milagroso. Entonces se arrodilla y les pregunta, vamos a ver directamente de la Biblia qué dice. En el versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es uno de los versículos más bonitos que tiene la Biblia, chicos. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, el carcelero sacó a Pablo y Silas y los llevó a su casa para ayudarlos, para sanar sus heridas, porque ellos estaban lastimados de todo el tiempo que estuvieron en la cárcel, porque los lastimaron. Entonces los lleva y toda su familia cree en el Señor Jesucristo y fueron bautizados cada uno de los miembros de la familia de este carcelero. Entonces aquí podemos ver cómo alguien que al principio había hecho algo malo contra Pablo y Silas, esto tuvo un fruto que el Señor ya había visto, que Dios ya había visto lo que iba a pasar. Entonces, esta es la historia, chicos. Esto es lo que sucede en este viaje. Después de esto, Pablo y Silas fueron liberados. Las mismas autoridades de la ciudad de Filipos se dieron cuenta de su error y los liberaron. Al final del capítulo nos dice la Biblia que ellos se volvieron a reunir con Lidia y pues se despidieron de ella, pero la casa de Lidia luego se convirtió en un lugar donde recibían a misioneros y donde posteriormente también se convirtió en la iglesia de Filipos. Entonces aquí podemos ver cómo Dios usa cada situación y cada momento y nos usa a nosotros para poder hablar de su mensaje, de su palabra y de su salvación. Entonces, chicos, ya sea en un río, ya sea en un camino o en una cárcel, siempre debemos hablar sobre el poder de Dios y la salvación que hay en su Hijo Jesucristo. Y no tenemos que tener miedo, porque en cada situación Dios nos cuida y Dios nos va a librar de todo mal. Entonces, chicos, muy bien, chicos, entonces esta fue la lección de hoy. Pudimos conocer un poco de lo que fue la vida de Pablo y este segundo viaje misionero. Entonces me gustaría que termináramos con una oración. Todos cierren sus ojos. Señor, muchas gracias por estos momentos, gracias por la oportunidad de hablar de ti, de hablar sobre tu palabra. Señor, dejamos en tus manos la vida de estos chicos y que hayan aprendido mucho sobre esta lección. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, chicos. Teatro de títeres. Pablo y Silas. Este es Pablo, quien habla a la gente acerca de Jesús en muchos lugares diferentes. Un día Pablo estaba caminando con su amigo Silas. Estaban siendo seguidos por una chica que estaba controlada por un espíritu maligno. Sus dueños la usaban para ganar dinero. Después de días y días de que esto seguía pasando, Pablo estaba tan molesto que se volvió y le dijo al espíritu maligno que la abandonara. Así que la niña fue liberada, pero sus dueños se enojaron con Pablo y Silas porque ya no ganaban el dinero a costa de ella y los metieron en la cárcel. El carcelero los encerró. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando a Dios y los demás presos estaban escuchando. De repente hubo un terremoto y las cadenas de todos los prisioneros se rompieron. Pero Pablo y Silas no se fueron aunque podían hacerlo. Varias personas decidieron seguir a Jesús esa noche, incluyendo al carcelero y toda su familia. A la mañana siguiente fueron liberados de la cárcel y los funcionarios de la ciudad se disculparon con ellos.
Pablo y Silas alentaron a los cristianos en la ciudad y luego continuaron con la misión de contarle a la gente acerca de Jesús. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Oh, oh, oh. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Oh, oh, oh. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Oh, oh, oh. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11.